Bien. Varios que me conocen bastante saben que me gustan bastante las mesas así, ¿no? Las mesas llenas de comida. Siempre cuando organizábamos eventos y cosas, siempre son alrededor de las comidas, de los asados, de las piciadas. Hemos hecho de toda clase de ese tipo de eventos, donde siempre, como hoy, terminamos con una mesa. Y la mesa por ahí es como que no se le da un valor dentro del relato bíblico, ¿sí? ¿La mesa qué es? Pan, copa, comida, pero hospitalidad, conversación. Y hoy te quiero hablar de Génesis Apocalipsis, la imagen de la mesa, sostiene toda una teología completa de comunión y la misión de Dios en la tierra, de los pactos que Él hace, ¿sí? Y de lo que significa hoy seguir a Jesús. Todo eso alrededor de la mesa. Así que vamos a sentarnos un ratito en la mesa y vamos a disfrutar. Te voy a hablar de 5 mesas, no, de 5 personas que tenían mesas, porque son más mesas que esas. Estuve haciendo un estudio, una investigación de las mesas de comida en la Biblia y conté hasta 111, así que no vamos a ver todas hoy. Vamos a ver 2 o 3 ejemplos para que el Señor nos hable a través de esto, ¿sí? Vamos a arrancar con las mesas de Abraham. Abraham es el padre de la fe, ¿sí? Y vamos a ver 2 mesas de Abraham, 2 mesas que fueron muy importantes. Melquisedec y Abraham. En Génesis 14, 18 al 20, yo les voy a ir, como es mucho, voy a ir medio acelerado, voy a ir parafraseando, pero Génesis 14, 18 al 20 dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, trajo pan y vino para Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo quien derrotó a tus enemigos por ti. Bien, Abraham está volviendo de la batalla, está volviendo de la guerra, victorioso, contento, sucio, lleno de sangre, tierra, polvo, pero victorioso. Y lo recibe Melquisedec, sacerdote y rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Es la primera vez que aparece un sacerdote de Dios en la Biblia. Y Melquisedec no le ofrece un altar, no le dice vamos a hacer un altar a Dios que te dio la victoria, no le pide que se purifique primero, que se lave, no le exige un sacrificio, un cordero, un becerro, le ofrece mesa, le ofrece pan y vino. Aleluya. Y la bendición llega en ese contexto, después cae la bendición en el contexto de la mesa compartida. Esta es la primera mesa con carga sacerdotal y de pacto en toda la Biblia. Porque hay sacerdocio y hay pacto, hay bendición. Y Melquisedec después no aparece más, se borra. 2 versículos, después lo nombra el autor de Hebreos, dice que es figura de Cristo. Abraham y los 3 visitantes, Génesis 18 del 1 al 8. Se le aparecen, está en la hora más calurosa del día, está Abraham ahí en su tierra, ¿sí? Y ve que vienen 3 personas y los sale a buscar, ¿sí? Los sale a recibir. Y dice, Señor, si te parece bien, le dice Abraham a estos 3 que venían, ¿sí? Si te parece bien, te pido que no sigas de largo. Permíteme que traiga un poco de agua para que te laven los pies. Eso era una costumbre, ya en esa época se veían. Después vemos a Jesús lavando los pies, ¿sí? Al que venía en el camino, traían sandalias, la tierra. Siempre era costumbre lavar los pies para hacer un buen recibimiento. Dice, y descansen bajo este árbol. Déjenme prepararles algo de comer para fortalecerse antes de seguir su camino, ya que su camino los llevó hasta aquí. Amén. Aleluya. Algo de comer. Abraham todavía no sabe quiénes son estos 3, pero corre. Dice la palabra, léanlo después en el contexto, Génesis 18,
si lo leen, Abraham sale corriendo, al recibirlo sale corriendo a la tienda, va, busca el becerro tierno, dice, un corderito, bien tiernito, así para hacerle al asador, unos sanguchitos de cordero, para preparar lo mejor que tiene. No especula, no mira, no está mirando si merecen la atención. Directamente los recibe y les da, ¿sí? Les da lo mejor. Y de esa mesa, de estar ahí compartiendo, sale después la promesa del hijo. ¿Sí? Porque ahí están comiendo, están en ese contexto. ¿Y Sara dónde está? Ahí está ella escondida. Llámala, decirle, el año que viene va a tener un hijo. La hospitalidad abre la mesa y la mesa abre el cielo. Amén. Y hay momentos en que Dios llega así, llega como estos tres, llega de incógnito, no sabes, no llega con señales, llega con hambre. Y la pregunta no es si tenés suficiente fe, la pregunta es si tenés suficiente pan. La mesa es el lugar donde Dios hace promesas, ¿sí? Este es el primer pacto para nosotros, el pacto del Padre de la fe. La bendición no esperó a que Abraham construyera nada, que hiciera altar. La bendición llegó mientras partían el pan. Vamos ahora a otras mesitas que tenemos acá a Moisés. Las mesas de Moisés. Acá vemos, hay un montón, pero vamos a hablar de tres específicas, que es la mesa pascual, ¿sí? Después, esto que ven ahí es maná, suponen que sería algo así, me imagino, como acompañó a todo Israel. Y después vamos a ver el pacto sellado con una comida, el pacto en el Sinaí. El Cordero Pascual, el maná en el desierto, el pacto en el Sinaí. El Cordero Pascual más o menos todos lo tenemos, ¿sí? Si no conocemos la Biblia, lo hemos visto en las películas de Moisés, ahí con el manto rojo. Y Éxodo 18, 8 y 11, rápido, venía el ángel de la muerte, dicen que iban a pasar. Bueno, todo lo que sabemos. Si quieren el contexto, lean Éxodo 12, porque si no nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche. Esa noche, les dice, comerán la carne asada al fuego, la comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. Comerán la comida con el cinturón puesto, con las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Coman rápido, pues este es el éxodo del Señor. Otra vez alrededor de la mesa, otra vez alrededor de la comida. Otra vez sanguchito de cordero con verdura. Pan sin levadura, hierbas amargas y el cordero sin mancha asado al fuego. No fue la primera Pascua un sacrificio en el altar, no fue una oración en el templo, era una cena familiar. Y si sobraba cordero, se juntaban dos familias a comer. De pie, preparados, vestidos para partir rápido, porque comenzaba el éxodo. El cordero se mata, pero se come. No era sacrificio al Señor. Y esta fue la liberación más grande que tuvo Israel. Eran como 1,5 millones de personas, esclavos de los egipcios, y fueron salvados comiendo. La liberación más grande de la historia de Israel comienza sentados a comer. La salvación de Dios siempre tuvo sabor a pan. En Éxodo vemos el maná en el desierto, ya después que pasó esto y salen todos al desierto, en Éxodo 16:4, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que llueva alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir y recoger tanta comida como necesite para ese día. El pueblo se queja igual, y el pueblo se queja, pero recibe comida igual. No les da el pan porque lo merecen, les da pan porque los ama y los necesita vivos. Va de vuelta. Les da pan porque los ama y los necesita vivos. Mesa diaria, sin límite, sin mérito, sin lista de espera, sin hacer la cola. Es gracia pura como provisión diaria. Y todavía no existía la palabra gracia. 40 años de maná. Todos los días, maná. ¿Qué hay de comer hoy? Maná. Tortilla de maná. Milanesa de maná.
Maná frito, maná hervido, sopa de maná. 40 años quejándose de la provisión de Dios. Y nosotros somos los hijos quejosos. Nosotros somos los hijos quejosos y Jesús es el pan del cielo que nos fue dado. Amén. Tenemos a Jesús, tenemos el pan del cielo todos los días, se nos da todos los días podemos comer y beber de él. Por último, el pacto en el Sinaí, Éxodo 24. Este no es muy nombrado, muy predicado, pasa más desapercibido, no lo he escuchado mucho en prédicas o cosas así, pero también habla de comida. Luego Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel debajo de sus pies. Allí vieron al Dios de Israel, todos. Me quería frenar ahí. 74, 70 ancianos, Moisés y los 3 sacerdotes. Vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había algo parecido como una calzada, como una vereda de zafiro, tan azul como el cielo. Y Dios no destruyó a los líderes israelitas. Aunque ellos vieron a Dios, pudieron comer y beber en su presencia. Otra vez la mesa, otra vez comida y bebida, y en presencia de Dios. No es normal en el Antiguo Testamento que esto pasara. El que veía a Dios se moría a causa del pecado, ¿sí? Todos somos pecadores. Ese pecado delante de Dios era consumido. 74 personas suben al monte, ven a Dios y el relato termina en una comida. Esto fue justo para el pacto de las tablas de la ley, lo más importante de Israel, del pacto de Israel, del pacto de Moisés, las tablas de la ley. El pacto más importante se sella con una mesa. La comunión con Dios siempre tuvo dimensión de mesa. No es solo altar, es mesa. La Pascua guarda la memoria de la liberación. El maná enseña la dependencia diaria de Dios. El pacto del Sinaí muestra que ver a Dios y comer con Él no son cosas distintas. ¿Cuándo fue la última vez que comiste con el Señor? El pueblo aprende alrededor del alimento que Dios sostiene la vida cuando fallan las seguridades. El pueblo aprendió que Dios sostiene la vida y Él nos deja la enseñanza a nosotros. Está el Señor, que cuando las cosas fallan, cuando hay inseguridad, Él nos sostiene. Amén. La mesa de David. Acá esta la vimos el domingo pasado, así que voy a leer solamente un poquito y los que quieran profundizar ven el video de la pastora que está compartido. La mesa de David. La mesa de David es el llamado a Mefiboset de parte de David. Mefiboset era lisiado de los 2 pies, ¿sí? Porque era nieto del ex rey Saúl. Ser nieto del rey, del rey destituido, era sentencia de muerte directamente. Toda la familia del rey tenía que morir porque después podían venir a reclamar el trono. Y llegamos a 2 Samuel 9:1 y dice: un día David preguntó: ¿queda alguien de la familia de Saúl a quien yo pueda mostrar bondad por amor a Jonatán? No era para matarlo, aunque muchos deben haber sospechado. ¿Queda alguno que me pueda usurpar el trono? Y sigue en versículo 7b, los leo salteados: te devolveré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás conmigo en la mesa del rey todos los días. Eso le dice David a Mefiboset cuando lo trae. A partir de ese día, Mefiboset comió regularmente en la mesa del rey como si fuera uno de sus propios hijos. Mefiboset tiene razones para temer a David. Es descendiente del rey anterior. Cuando él se presenta ante David, le dice: ¿qué podés necesitar vos de un perro muerto como yo? ¿Por qué tenía Quickie? ¿Sí? O sea, tenía miedo. Entonces, sí, bueno. Pero estaba escondido en un pueblito llamado Lodebar. En hebreo significa el lugar sin nada. Y David lo manda a buscar, no es para juzgarlo, no para condenarlo, no para matarlo, es para sentarlo a su mesa.
Mefiboset se presenta como el perro muerto. Esa es su imagen, su autoimagen. Él se percibe un perro muerto. El nieto de uno que fue rey y tuvo toda la gloria, él es eso. Harapos, nada, en un lugar abandonado, escondido para que no lo encuentren porque por ahí lo mataban. Cojo de los dos pies porque cuando huían, cuando era chiquito, a la que lo criaba se le cayó cuando salieron corriendo para que no los maten a todos, y ahí quedó lisiado. Y David lo sienta entre sus hijos. Hoy hay gente, mucha gente, acá en la congregación, afuera, que se presentan a sí mismos, que se perciben a sí mismos como perro muerto. Y el Señor está buscando invitarte a su mesa. Que el Señor los encuentre esta mañana. Amén. La iniciativa es completamente de David. Mefiboset no pidió nada, fue David. Él no hizo nada, Mefiboset no hizo nada, no merecía nada. No lo había hecho por mérito, ni siquiera fue a alabar al rey, a darle algo, a reconocerlo, nada. Se escondió. Pero David lo busca por amor a Jonatán. No por lo que Mefiboset hizo. No es por lo que vos podés hacer. Es por el pacto que David tenía con otro. Dios no te convoca por lo que vos hiciste, lo que haces o lo que podés hacer. Dios te convoca por lo que Jesús es y por lo que Jesús te hace. Cuando se presentaba alguien delante de Dios, quedaba consumido, muerto a causa de su pecado. Y Jesús después vino a eso. Cuando Dios nos mira, ahora lo ve a Jesús. No nos ve a nosotros. No ve nuestro pecado. Lo ve a Jesús, que es santo. Para eso fue la cruz, para eso nos salvó, para que podamos tener acceso a Dios. Ya quedan poquitas. Las mesas de Jesús. No quiero decir que Jesús se lo pasó comiendo, porque hizo mucho ayuno. Pero Jesús llevó la mesa al corazón del reino. Comió con fariseos, comió con hipócritas, comió con religiosos, comió con pecadores, comió con personas respetadas, comió con personas señaladas. Él no tenía problema con quien comía. En sus mesas hubo perdón, restitución, palabra, escucha, consejo y también nuevas relaciones para todo lo que sirven las mesas. En la mesa de Mateo, en Lucas 5:27, es muy interesante. Mateo, también llamado Leví, ¿sí? Más tarde Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. ¿Sí? Leví dio la fiesta, dio un banquete, y Jesús era el invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados, comieron con ellos. ¿Qué pasó ahí? Invitaron a Jesús, invitó a todos los compañeros de laburo, hicieron un asadito y Jesús siendo luz ahí. Era la primera vez, Mateo estaba recién llamado por Jesús al ministerio y lo vieron que Jesús estaba comiendo con todos estos cobradores de impuestos y otros más, dice. Y ahí le empiezan a sacar el cuero, mirá con quién come este, mirá, si supiera, si tuviera discernimiento no se sentaría con ellos. Y eso se lo recriminan y le van a los discípulos a decirle, che, mirá con quién está comiendo, si tu maestro. Y los discípulos van y le cuentan a Jesús. Y Jesús les responde, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Así que ¿a quién llama Jesús? Mucho amén, pero después a los pecadores que necesitan arrepentirse. Al que se cree bueno, al que se cree justo, al que se cree que está haciendo las cosas bien, ¿para qué? No lo necesita, no lo va a dejar entrar. Pero está bueno que Jesús no invita a Mateo a la sinagoga, no lo invita al templo, acepta la invitación para ir a la casa. La mesa es de Leví, la mesa es de Mateo. Y están los amigos de Mateo ahí, no están los amigos, los discípulos de Jesús.
Jesús entra en el mundo del llamado, no lo obliga a salir de él. Y los fariseos, todos esos, protestaban desde afuera, ¿sí? Se quejaban desde afuera. Y Jesús estaba comiendo adentro. Te invito a hacer lo mismo. Deja que se quejen afuera y vos disfrutá de la mesa del Señor. La mesa fue el primer acto de la nueva vida de Mateo. Antes de cualquier cambio visible, antes de cualquier conversión de Mateo, fue la mesa el primer acto. Lo invitó él a comer a Jesús. Y acá quiero hacer un paréntesis, ya que el Señor llama a los pecadores. El pecado se siente como libertad hasta que intentás abandonarlo. Está bueno pecar, ¿no? Se siente bien pecar, porque si pecar fuera feo nadie pecaría, ¿no? El pecado te hace sentir libertad, te crees que podés hacer lo que querés, y después cuando intentás abandonarlo, ahí es cuando no podés. Un ejemplo fácil, el cigarrillo. Empezás a fumar, siendo chiquito, ¿sí? Después están las otras cosas más pesadas, pero un ejemplo suave y fuerte, porque después no lo podés abandonar. Intentás y cuesta un montón. Pero así tenés un montón de pecados, y no hablo solamente de sustancias, hablo de sentimientos, hablo de frutos del espíritu, hablo de acciones, pensamientos, cosas que vos sabés que de alguna forma ofenden al Señor y no podés dejar. En Romanos 6 y 7 y 11 y 14, dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. El pecado tiene poder que si mi ser pecaminoso se crucifica, lo pierde. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Ahí decía amén. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Me salía la otra versión de memoria. No permitan que el pecado controle su manera de vivir. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. ¿Viste que hay pecados que te regulan, te llevan y todos los días, o casi, pero te está controlando la manera de vivir? No caigas ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Hay dos herramientas concretas en esto que leímos del pecado. Dos herramientas concretas que necesitamos todos. Primero, considerarte muerto. No negociar, no decir después, no, una más, luego, cuando pueda, todavía soy débil. El muerto no responde, el muerto no negocia. Cuando te encontrás con el pecado, con la seducción del pecado, lo que te incita, lo que te quiere llevar a pecar, no negociás porque estás muerto. El muerto no puede responder, se corta. Pero hay que llenar eso que se murió. Hay que entregarse completamente a Dios, es la segunda herramienta. Van las dos de la mano, no se puede usar una sin usar la otra, porque si no lo estás haciendo en tus fuerzas. El vacío no se elimina por supresión, no voy a dejar, pero no se elimina, el vacío no se elimina por supresión, no se elimina quitándolo, se elimina reemplazándolo. Entonces hay que sacar eso y poner, ¿qué?
Hay que quitar lo malo y poner al Señor. Hay que quitar lo malo y poner el Espíritu Santo de Dios. Entregarnos completamente a Él. Con Él puedo decir que no. Con Él puedo bajarle la persiana. Con Él me puedo considerar muerto, porque soy muerto en Cristo Jesús. Soy crucificado con Él. Amén. No sé si me quieren seguir pecando, me parece. El pecado siempre promete libertad y cobra esclavitud. Te da placer ahora y te pasa la factura después. Y el costo no lo ves hasta que querés salir. Vamos a seguir avanzando. La multiplicación de los panes y la última cena, las dos mesas que nos quedan de Jesús. Y la multiplicación de los panes ya todos la sabemos, está ahí en Juan 6, 11, 13, donde reparten pan a todos, 5.000 personas, sin invitación formal. Un niño aparece con 5 panes y 2 peces. Y él, sin mirar a quién, sin distinguir, este lo merece, aquel no, aquel se porta mal, aquel se porta bien, aquel es ladrón. Todos los que estaban ahí recibieron por igual pan del Señor. La mesa del reino no tiene lista de espera, no tiene capacidad máxima, no tiene distinción, no elige, no es por mérito, porque ya lo hizo Jesús. Y la última cena, esta sí es más conocida. Cuando llega el momento, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido grandes deseos de comer esta Pascua con ustedes, antes de que comenzaran mis sufrimientos. Tomó pan y dio gracias. Tomó pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Dentro de un ratito vamos a hacerlo. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Jesús sabe lo que viene. Jesús sabe, antes que comenzaran mis sufrimientos, les dice que quería tener la mesa. Sabe que Judas ya negoció que lo va a entregar, ya negoció la entrega, ya negoció la traición. Sabe que Pedro lo va a negar, porque se lo dijo, y no los expulsa. No los confronta antes de partir el pan, le sirve a todos por igual. Está el traidor, está el que lo entregó y está el que lo negó. Están todos sentados ahí con él y él reparte a todos por igual. Después de la última cena, Jesús es arrestado y llevado ante el sumo sacerdote. Y acá hacemos el último paréntesis. Esa palabra, se las regalo, el catagrénimi de Caifás. Vamos a leer esas dos palabras. Si ven ahí, las vestiduras que supuestamente es Caifás están rotas, ¿sí? Es cuando Jesús le toca, ¿sí?, estar delante del sumo sacerdote, ¿sí? Después de la cena lo arrestan, pasan un montón termina ahí con el juicio ante el sumo sacerdote. Mateo 26, 62 dice: entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tenés que decir a tu favor? Lo estaban acusando de blasfemia, de todo, ¿no? Ya sabemos. ¿Qué tenés que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Fíjate que recién ahí Jesús respondió. Cuando le dijeron en el nombre del Dios viviente, entonces respondió. Y Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia. ¡Blasfemia! ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. Esa palabra es ese hecho ante una situación muy dolorosa, ¿sí? Como hizo Job, por ejemplo, cuando le mataron a toda la familia, perdió todo, desgarraban sus ropas.
y era como una señal de luto, una señal de indignación santa, ¿no? Porque era algo como bueno, algo como que una muestra de dolor. Pero en este caso hay algo que casi nadie menciona, que está en Levítico 21:10, en la ley de los fariseos, en la ley de Caifás, en la ley del sumo sacerdote. Y en Levítico 21:10 dice que el sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Era el sacerdote. Pero sigue, nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. Chao. Era ley, estaba en el libro de la ley. Era lo mismo que decir, no robarás, era para muerte. Faltó a la ley. En su desesperación por condenar a Jesús, Caifás violó lo que él representaba. Él representaba la ley de Moisés, la ley de Dios. Rasgó su túnica frente al concilio y se descalificó. Me encanta cómo le hicieron todas las caras, todos como asustados, como diciendo, ¿qué estás haciendo? Porque esto, simbólicamente, el trono sacerdotal quedó vacío para que lo ocupara el verdadero sumo sacerdote según la orden de Melquisedec que vimos al principio. Amén. Cuando el sistema se desespera por destruirte, sus propios errores los exponen. No hay que gritar para defenderse. El Dios que permitió que Caifás se destituyera solo, también es el mismo que va a silenciar a tus acusadores. Amén. Última mesa, anteúltima, después viene la nuestra. La mesa de Dios. Y la mesa de Dios la nombré así porque en el camino de Emaús, en Lucas 24 vemos, venían dos de los discípulos de Jesús y se encuentran con alguien que los acompaña en el camino y van caminando juntos. Y dice, para entonces ya estaban cerca de la aldea a la que iban y Jesús hizo como si fuera a seguir adelante. ¿Sí? Iban los tres caminando y ellos iban a doblar y Jesús se hizo el que iba a seguir para adelante. Es como que sí, espero que me inviten. ¿Viste que? Y ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche ya que se hace tarde. Jesús se hizo invitar. ¿Vieron que es bíblico cuando le digo que inviten al pastor a comer? Cortamos eso. Bien, entonces los acompañó. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Entonces los acompañó. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Me encanta esa foto. Luego lo partió y se los dio. Y de repente se le abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese mismo instante Jesús desapareció. Y ellos se miraron uno al otro, se dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Los discípulos desengañados, desconfiados, el camino ya los había roto y Jesús camina con ellos sin rebelarse. Los escucha, hablan, les explica. Pues les explica lo que había pasado, que estaba escrito en las Escrituras. Cuando llegan, lo invitan a quedarse, él parte el pan y ahí lo reconocen. No lo vieron en el camino, no lo reconocieron en el camino, lo reconocieron en la mesa. Y le puse la mesa de Dios porque Jesús ya no está en su cuerpo mortal, está en su cuerpo glorificado. Y elige revelarse al partir el pan. No es una aparición espectacular, es un gesto simple, sencillo y el más repetido de la historia bíblica. Partir el pan, compartir el pan. Hay personas que llevan años caminando con Jesús sin reconocerlo. El problema no siempre es que Él no esté, sino que no paramos a sentarnos a la mesa con Él. Frenemos un poquito, disfrutemos de la mesa, sentémonos con el Señor a vivirlo, a disfrutarlo, a recibir su amor. Tiene tanto, tanto para darnos que nosotros a veces estamos perdiendo el tiempo caminando por el camino perdidos sin saber a dónde vamos. Desde el Edén, Dios proveyó comida. En el desierto la multiplicó, en el Sinaí selló el pacto.
En los evangelios Jesús la convierte en el lenguaje central del reino. Siempre había una comida. Y luego de la resurrección, estamos acá en el camino de Maús, el pan lo revela, lo muestra al resucitado y devuelve a estas dos personas al camino. La mesa bíblica forma comunidad, pero también impide que la comunión se vuelva comunidad cerrada. Dejo un ratito para que entre. Cada vez que Jesús se sentó a comer, algo cambió. Alguien fue perdonado, algo fue restituido, alguien fue llamado, alguien fue reconocido. ¿Seguís en el camino? La mesa del Señor está esperando. Amén. Ponete de pie, vamos a orar.